Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Entérate con Leslie. Amigos de Entérate con Leslie, buenas noches. Estamos con la participación del magíster Hernán Cuba Chávez, que es experto en conflictos sociales y políticas públicas, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Hernán, bienvenido. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta gentil entrevista. No, al contrario, gracias a ti. Hernán, estamos viviendo una etapa histórica en la vida democrática del país un poco complicada. Cuando pasa cada elección, cada 5 años, siempre pensamos que es la más complicada, pero la siguiente se te complica más. Vemos mesas con algunas irregularidades. Yo creo que el resultado es irreversible a estas alturas, pero sin embargo sí hay algunas cosas que se tienen que investigar. ¿Cuál es tu primera reacción en cuanto a lo último que se ha vivido en el país por el recuento de las mesas, los errores que hay? ¿Qué piensas? Bueno, primero que estamos viviendo el proceso producto de una ley que data, la Ley Orgánica de Elecciones, que data de mediados de los años 90. Por si acaso estamos en la tercera década del siglo XXI, no estamos en el siglo XX, no había acceso a Internet, la conectividad era totalmente distinta, el acceso electrónico a las actas es muy, muy diferente. Hoy día cualquier ciudadano desde su teléfono prácticamente puede ir y sacar una copia del acta que le interesa fiscalizar, en fin. Entonces, primero, el marco normativo está desfasado, debe ser actualizado y mejorado, ¿no? Segundo, que sí, pues tenemos, producto de ese desfase, tenemos una serie de, ¿cómo lo puedo decir?, hechos, acontecimientos que mellan lo prístino que debe ser un proceso electoral en nuestro país, ¿no? El solo hecho que se haya ya denunciado que ha habido ciertos acontecimientos, como por ejemplo la presencia de la hermana del candidato en una mesa, sabiendo, o sea, no sabía la hermana que el candidato era su hermano, o no sabía el coordinador o la coordinadora de la mesa que la hermana era efectivamente hermana del candidato. O sea, bueno, hay que hacerse a la vista gorda, no pasa nada, solamente una mesa. Esa práctica, una mesa, otra mesa, mella la voluntad popular. No estoy tan seguro, Luis Felipe, si ya la cosa está concluida, porque imagínate, si yo estoy en clase y les digo a los alumnos, tienen 1 hora para resolver el examen, y a los 20 minutos les digo, el examen es tan difícil que estoy seguro que ninguno de ustedes va a sacar buena nota, así que entréguenme el examen y ya les pongo 11 a todos, y el que no quiere lo jalo. ¿Qué me van a decir los alumnos? Es un acto arbitrario. Ok. Entonces, creo yo que quienes opinan que ya se debe proclamar el resultado, que ya, no importa, mira esos celulares, no importa, están cometiendo, creo yo, un acto arbitrario. Afortunadamente o lamentablemente tenemos que esperar al pronunciamiento de la autoridad electoral que termine de revisar cada una de las impugnaciones, etcétera, independientemente del conteo de votos en el cual se encuentra. No soy estadístico, pero si se producen ciertos factores va a haber un cambio radical. Si no se producen, obviamente la situación que se encuentra no va a cambiar. Entonces, yo creo que ahí el primer mensaje es a mantener la calma, a esperar el pronunciamiento de las autoridades electorales, y que aquí la única autoridad que cuenta, que tiene la voz sonante, marcante, es el Jurado Nacional de Elecciones. Ni el presidente de la República, ni las Fuerzas Armadas, ni el secretario general de un partido o del otro. Aquí tenemos que esperar el pronunciamiento de la autoridad electoral. Hay indicios de que ciertos actores radicales buscan instrumentalizar el conflicto, como se dice, ¿no? O sea, aprovechar esta coyuntura para ir escalando el conflicto, para imponer o tratar de lograr que su posición se imponga. Sí la hay. Hay, vamos a decirlo así,
elementos de extrema izquierda que están buscando exacerbar los ánimos para lograr algún tipo de enfrentamiento, algún tipo de convulsión social, como que también puede haber ciertos halcones radicales que lo que buscan es el quebrantamiento del orden democrático. Exacto. Entonces, aquí, por eso hay que tener en cuenta que lamentablemente, lo percibo yo, hay como una escalada, ¿no? Se presentan impugnaciones, sino que termine rápido, entonces que sea autoritario. Y si hubiera sido al revés, te pregunto, Felipe, ¿y si Kenji Fujimori hubiera sido presidente o miembro de una mesa y en esa mesa ganaba Keiko Fujimori? ¿Qué hubiera pasado? Un escándalo. Escándalo, total, ¿no? Entonces, pues, hay que medir las cosas en su justa proporción a ambos. Hay que evitar que se utilicen este tipo de hechos que son lamentables, que hay que reprimirlos, que tienen que ser sancionados previa investigación, pero entre eso y asusar los ánimos para buscar un enfrentamiento, para que prevalezca mi opción política, hay una enorme diferencia. sí, por supuesto. Ahora, tenemos un problema adicional, ¿no? Que es el Congreso actual. No solamente Sí. por la voluntad que tienen algunos congresistas de hacer una modificación a la Constitución, sino también por la posibilidad del pedido de vacancia del presidente Sagasti. Sí, Y eso sería realmente lamentable, trágico, porque no solamente a pocos días de un cambio de gobierno, entrar a una nueva crisis política generaría, a mi entender, y quiero saber tu opinión, un conflicto social de mayor dimensión, porque los seguidores de Pedro Castillo que ya están en la capital y que entiendo están viniendo del interior del país para la capital, y los seguidores de Keiko Fujimori estarían en contra de una dimensión de esta naturaleza, y eso sí sería realmente un mechero que explotaría en sus mil dimensiones. sí, claro. El Congreso para mí está siendo irresponsable, pero ¿cuál sería la consecuencia, por ejemplo, que efectivamente pase a mayor un pedido de vacancia de parte del Congreso? No, es avivar la crisis política e institucional que tenemos, ¿no? Es como que estoy cerca de una fogata y tengo una gasolinera al lado, ¿no? Y entonces, no va a pasar, una chispita no va a llegar, ¿no? ¿Cómo? O sea, mejor apagas el fuego o te retiras de allí, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que hay un riesgo. Vale la pena también, Luis Felipe, comentar un escenario. El señor Sagasti, como presidente de la mesa directiva del Congreso, encargado del despacho presidencial, porque ese es el título constitucional, su mandato constitucional vence cuando vence el mandato de la mesa directiva actual. Y no he escuchado a las organizaciones políticas, no he escuchado en el Congreso cuál es el escenario a seguir. El señor Sagasti va a continuar encargado del despacho, pese a que ya no tiene investidura de presidente del Congreso porque venció su mandato. No, porque es el 26 de julio el cambio de junta directiva. No, el 28. No, exacto, el 28. Son 2 días que va a haber una especie de vacío. Hay un tema que tiene que ser resuelto en el Congreso de la República, y creo que en lugar de estar buscando en el Congreso cómo se aviva la crisis, o dónde sale uno mejor parado en cámaras, o en fin, el Congreso es el fuero parlamentario y viene de parlamentar, viene de hablar, de acordar, de ponerse de acuerdo, de transar. Efectivamente, tiene que haber algún tipo de negociación política en el Congreso para desacelerar o evitar cualquier crisis política. El Congreso está llamado no a tratar de reventar los ánimos, sino por el contrario, está llamado a resolver los problemas que tiene que enfrentar el país. Ese es un tema importante que has tocado, porque yo creo que no se está pensando en esta posibilidad que estás mencionando. Mira, el doctor Luis Solari había sí. mencionado, no recuerdo si fue Luis Solari o sí, estoy cierto que mencionaba, si ya va a entrar un nuevo gobierno, el actual gobierno nuevamente es una negociación política, podría inclusive ceder el Ministerio de Salud a quien sería él o la ministro de Salud del siguiente gobierno, porque hay acciones que se tienen que ir tomando, claro, ¿no? Estamos en una convulsión social, entonces, bueno, yo opinaría que lo mismo podría pasar en el tema del Ministerio de Interior y el Ministerio de Educación, porque son los sectores más críticos. Hay que mantener el orden, hay que continuar apoyando con la logística, la seguridad de la población, las vacunas, las medidas de emergencia,
atender a nuestros jóvenes que están 2 años prácticamente encerrados. Entonces, ese es un tema de negociación política. Ok, hay un resultado que se tiene que dar, hay que esperar ese resultado, pero luego sí tiene que ver la negociación desde el punto de vista, creo que lamentablemente se ve como peyorativa la palabra negociación, pero en realidad lo que necesitamos es que las fuerzas políticas, los líderes de opinión, los líderes políticos, perdón, se pongan de acuerdo para desacelerar, desactivar esta crisis que honestamente, ¿a quién nos va a llevar? Vamos a buscar 4 muertos, 6 muertos, 8 muertos. Ya tenemos 200.000 muertos por la pandemia y queremos seguir sumando. Claro, 1 muerto, 2 muertos es un escándalo, 200.000 muertos es una estadística, ¿no? Entonces, como es estadística, no cuenta. Presta atención. Así es. No, o sea, yo creo que es oportuno decir calma, paños fríos, respirar, contar hasta cuando se tenga que contar y después tomar decisiones, porque la característica, lamentablemente, tengo que decirlo, en estos últimos 10 años, la característica de gobierno que hemos tenido es un gobierno populista. Entonces, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Ellos son los aprofugi montesinistas, obstruccionistas, y nosotros somos los dueños de la moral y de la verdad. Y por lo tanto, no nos podemos entender. No, o sea, ese tipo de discurso confrontacional no nos lleva a nada. El gobierno que salga electo y que sea así proclamado va a ser el gobierno de todos los peruanos, no solamente de quienes votaron por ellos, que lamentablemente es la percepción que he tenido. Durante estos 10 años se ha gobernado para el grupo poblacional que votó o afín a un grupo que se encontraba en el poder. Así es. Y para terminar, mi querido Hernán, es una pregunta del millón, digamos, ¿no? Gane quien gane, cualquiera de los dos. A partir del 28 de julio, ¿qué perspectivas crees tú que va a haber con relación a la conflictividad social en el interior del país? Hay un embalse tremendo. Hay 2 años de reuniones que no son face to face, que eso ayuda a desescalar. Hay decisiones, hay un montón de actas, hay un montón de compromisos que no se han cumplido y que se vuelven a retomar y que se vuelven a hacer promesas que no se cumplen. Porque ha habido un montón de decisiones que no se adoptan para resolver los problemas. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir esperando mesitis? Porque lo que ha habido es gestión de crisis, gestión de discusión. Lo que no ha habido es solución del problema. Si encontramos que hay un afluente de contaminación. Mira, te voy a poner el ejemplo sin decir la institución. En el presupuesto nacional hay 300 millones de soles destinados para la remediación de pasivos por hidrocarburos que no se han gastado. Y uno de los principales temas en la Amazonía es la remediación de los sitios impactados. ¿Y por qué no se logra? Porque bajo el sistema de inversión pública, coincidirás conmigo que no tenemos expertos nacionales que trabajan en el Estado, que puedan diseñar los expedientes para la remediación de hidrocarburos. Entonces, tiene que contratar un consultor para que el consultor haga los términos de referencia. Con esos términos de referencia se contrata a la empresa consultora que va a hacer el expediente. Con ese expediente se hace la licitación para contratar a la empresa que va a ejecutar el expediente. La empresa que contrata el expediente va a decir, o que se va a encargar de ejecutar el expediente, va a decir, este expediente está mal hecho y hay que ajustarlo. Adendas adicionales. Arbitrajes. Ya, supongamos que se resuelve, recién ahí se va a ejecutar la remediación. Y la población... Claro. Ya para eso ha pasado un año o más. Más. Claro. Lo mismo ocurre en el sector minería. Hay represas que se han bloqueado, que no se construyen, que podrían permitir la cosecha de agua, la gestión del recurso hídrico, priorizar para agricultura y para consumo humano y después para minería, que no se decide construir. Entonces el conflicto por el uso de agua entre la actividad minera y la agricultura persiste. Entonces hay decisiones que son de orden político, técnico, pero también pragmático. La ley de contrataciones del Estado no ayuda a resolver el problema, y si vamos a querer atender los casos de los conflictos sociales con la ley de contrataciones, cada proyecto demora 4 años en diseñarse, 4 años en construirse,
y el gobierno dura por si acaso 5 años, y en Exacto. promedio los ministros permanecen en el cargo en promedio 8 meses. Entonces, no hay forma, si no se toma conciencia del problema, no hay forma de resolverlos, y aquí hay que tener un cambio para adoptar mejores decisiones, y esperemos que el nuevo gobierno adopte esas decisiones. Así que la pregunta es sencilla: ¿cómo ves ese panorama? Bueno, lo veo gris. Complicado. Complicado, efectivamente. Ok, Hernán. Te agradezco por tu intervención. Realmente, como tú bien dices, hay que seguir esperando. Es preferible esperar en paz, tranquilamente, y aceptar los resultados, sean cuales sean. Pero también va a depender de la posición de ambos líderes, que puedan calmar a la población para que todo el mundo después esté tranquilo, no contento, ¿no? Pero para que todo el mundo esté tranquilo, y el compromiso de la persona que va a ser declarada ganadora de la presidencia sea el trabajar, como tú bien has dicho, para todos los peruanos y no solamente para el sector que optó para ellos, ¿no? Efectivamente, el país está partido en dos, y la responsabilidad de ambos líderes es lo que nos debe llamar también a los líderes, ¿no? Perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. Qué gusto aquí verte. más bien, y yo quedo al pendiente para cualquier otra oportunidad. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.